Bueno, buenas tardes a todos los que nos saludé. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Mi nombre, bueno, antes que nada, mi nombre es Dayana Gómez, soy coordinadora de carreras en el Instituto de Capacitación Aduanera y en nombre del instituto les doy la bienvenida a todos a la charla del día de hoy. Gracias por estar participando. Eh, para mí, hoy es un gran placer poder estar moderando la charla que va a estar a cargo del profesor Miguel Galeano, que es profesor del Instituto de Capacitación Aduanera, así como también de otras instituciones educativas, ¿sí? Que están dentro de la órbita de lo que es los temas, digamos, aduaneros y justamente el tema de la valoración aduanera, ¿sí? Que es un tema tan importante y tan trascendente dentro de la órbita de lo que es aduana, ¿no? Así que, bueno, hoy Miguel nos va a estar hablando un poco del tema de los ajustes, que es trascendente dentro de lo que es la valoración. Así que, bueno, yo le agradezco al profesor Miguel Galeano por estar compartiendo su expertise con nosotros hoy. Y le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la invitación que me hace el Instituto de Capacitación Aduanera, del cual fue uno de los primeros lugares en que comencé mi tarea docente, junto con el doctor Farías, que fue el director de este instituto, ¿no? Gracias a Dayana y a Federico que posibilitan que este encuentro se haga técnicamente en la forma más correcta posible. Y aclaro que la charla la estoy dando desde el propio Instituto de Capacitación Aduanera, ¿no? Para ver realmente la importancia que uno le da a esta sede como elemento de transmisión de conocimientos, ¿no es así? Así que después Dayana va a organizar las preguntas que no dejen de preguntar en un tema muy sensible. Coordinamos con Dayana este tema porque es un tema de mucha aplicación en la actualidad, ¿no es así? Yo les dejé unas pantallas ahí a ustedes para que un poco a modo genérico sepan el basamento de esta charla, que este PowerPoint está hecho por la escuela francesa, la escuela aduanera francesa, no está hecho por mí, y representa un poco una introducción muy genérica de lo que vamos a tratar. Este acuerdo de valoración, ustedes saben que la aduana tiene una dirección de valor con más de 100 funcionarios que se dedican al tema de la valoración. Miren la importancia que le da la administración aduanera a esta técnica, que es la determinación del valor en aduana, a través de un acuerdo que comienza a aplicarse en Europa y en algunos otros países como Estados Unidos, Japón, en el año 81, y en Argentina en el año 88, en Brasil en el año 86, bajo los auspicios del GATT, ¿no es así? Llamado así Acuerdo de Valoración del GATT. Posteriormente, a raíz de problemas en la aplicación, sobre todo en los países en vía de desarrollo, y bajo los auspicios de la Ronda de Tokio, de la Ronda Uruguay, perdón, se hace el acuerdo, un nuevo acuerdo que comienza a aplicarse en el año 94. Este acuerdo de valoración debemos tener en cuenta que privilegia el precio realmente pagado por pagar por la mercadería importada. Acá están los antecedentes históricos para que ustedes los puedan ver. Acá está un poco el artículo 7 del GATT. O sea que en el GATT nosotros desarrollamos toda nuestra
capacitación. Ahora la rectora está haciendo un curso en Ginebra, ya no es el GATT, sino la OMC, en el mismo edificio. Se cambiaron los carteles, se lo modernizó, y ese mismo edificio en Ginebra funciona lo que es para nosotros una organización, el comité político que maneja esta definición, de la cual están adheridos 183 países del mundo, ¿no? Miren la envergadura de la misma. O sea que el acuerdo, y eso hay que destacarlo, privilegia el precio real de la mercadería. Que no necesariamente el precio real de la mercadería es el que está declarado en la factura. El precio de la factura es el precio pagado por pagar. Pero el acuerdo habla del precio realmente pagado por pagar. Es decir, que introduce una cuestión de los pagos indirectos que puede realizar el importador y que no se reflejan en la factura comercial. Por eso es muy importante que la aduana haga las auditorías necesarias para corroborar si el importador abona como precio realmente pagado por pagar tanto los pagos directos como los pagos indirectos, ¿no? Entonces, fíjense acá ustedes, en esta pantalla, vamos a ver un poco la noción positiva de valor y ver el método más importante, que es el método del valor de transacción, ¿no? El sistema de valoración es un sistema que debe funcionar en forma neutral, en forma equitativa, porque de lo contrario, digamos así, entraríamos en cuestiones inequitativas desde el punto de vista tributario. Por eso que el acuerdo hay que aplicarlo ordenadamente, metodológicamente. No pueden existir discrecionalidades por parte de las aduanas. La importancia que tiene nuestra aduana es que digamos así, la definición del valor es administrada únicamente por un área central, que es la dirección de valor, que está en el primer piso de la aduana y que es la que determina el valor definitivo de la mercadería. Las aduanas, léase Ushuaia, léase La Quiaca, ejercen un control somero o superficial del valor. Esto fue un poco orquestado en el año 93, donde, dada la dificultad en valorar las mercaderías, se establece una centralización de la valoración. Después tuvimos distintas estructuras, pero nunca llegamos a que se vuelva a que sean los verificadores o las áreas operativas las que determinen el valor en la aduana de la mercadería. Ellos solamente ejercen un control somero de valor, un control superficial. Y en materia de vinculación, que es un tema que está muy, digamos así, en boga actualmente, sobre todo con las facturas que vienen de un lado y la mercadería viene de otro lado, lo que llamamos las triangulaciones, el acuerdo ha querido que en este caso la aduana argentina centralice la valoración en un área respectiva, que es la división de empresas vinculadas, para ver la complejidad del tema respectivo. Ahora bien, y ya un poco entrando al tema de los ajustes, ahí está la definición del valor, acá están todos los casos de vinculación, hay una filmina, donde dice la definición del valor. El valor en aduana de la mercadería importada es el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por la mercadería cuando ésta se venda para su exportación al país de importación, y el tema que nos ocupa es ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. O sea que nosotros vamos a ver esos ajustes,
esos ajustes que están hoy prácticamente acá está la pantalla, justo se ve en título grande, fíjense, los ajustes. Ahí nos vamos a quedar, acá está, este es el tema central de nuestra disertación. Lo demás es accesorio, porque imagínense que esta es una materia que la damos en 4 meses, y estamos haciendo una introducción en general de lo que es la valoración, técnicamente hablando, pero el tema que nos llevó a organizar este tipo de disertación es que es un tema de alto voltaje o de alto riesgo, porque hoy todos estos ajustes se deben declarar en el reverso de la hoja de valor. Y cualquier inexactitud en su declaración, incurrimos en una declaración inexacta, que está recogida por el artículo 954 del Código Aduanero. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso que hay que darle a este tema el tópico de la responsabilidad, ya que los auxiliares del servicio aduanero, léase los despachantes de aduana, son los que hacen la declaración del valor. Hoy el despachante de aduana juega un rol fundamental en el comercio exterior. En muchos casos es él el asesor de la pyme o del precio importador, se transforma en un verdadero departamento de comercio exterior. El expresidente del centro despachante en una disertación ha definido bien el rol actual de los despachantes de aduana, que cada vez se complejiza más. Y en esta materia hay una declaración que generalmente la firman ellos, que es la declaración de los elementos relativos al valor en la aduana. Antes estaba en papel, hoy la tienen que, está digitalizada y la tienen que introducir con su clave fiscal. Entonces, imagínense estos ajustes que incrementan en general al precio, como hemos leído recién. ¿Se me está entendiendo bien? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Obviamente que si tienen dudas las pueden ir posteando, ¿eh? Yo las puedo ir leyendo, eso lo vamos organizando. Sí, profe, ahí dicen que sí, así que perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, estos ajustes hay que darle la responsabilidad adecuada para evitar una infracción. Así que vamos a ir detallando estos ajustes. Hay algunos que los vamos a tratar más rápido que otros, dependiendo un poco de la envergadura, de la experiencia que estamos teniendo en el sector privado por las consultas correspondientes. El primer ajuste, como acá puso muy bien Dayana, la Filmina, es relativo a las comisiones, ¿no es así? El acuerdo de valoración habla mucho de la intervención de los comisionistas y de los corredores. Saber muy bien que el comisionista es una persona que acerca a las partes, no solamente las acerca, sino que también trata de buscar precio, medios de transporte, rapidez de entrega, que es lo que le exige el cliente importador. Y por eso cobra una comisión. El corredor cumple la misma función, pero el corredor simplemente acerca las partes y en lugar de cobrar una comisión, persigue un corretaje. O sea que la función del corredor es mucho más sencilla que la función del comisionista. Pero el acuerdo habla de las dos funciones, ¿no? de los dos operadores, ¿no? El 99,9% son comisionistas. Entonces, así, en la experiencia de fiscalización en la aduana que hemos tenido, esto se da a través digamos así, de la intervención de estos agentes. Miren la palabra que utilicé, de estos agentes. Y acá tenemos que hacer hincapié en la vida práctica de lo que vemos, en que la aduana exige en general un contrato de comisión. Es muy importante, y del contrato de comisión
surge si es el comisionista es de compra o de venta. Es un soporte muy importante. Los que trabajamos en comercio exterior debemos saber que si hay un comisionista, lo primero que tenemos que averiguar qué rol cumple ese comisionista. Si el comisionista me representa a mí en el exterior, vuelvo a repetir, si el comisionista me representa a mí en el exterior, es un comisionista de compra. Yo lo tengo en el exterior a los efectos de que me busque clientes, que me busque precio, que me busque rapidez de entrega, y por eso le pago una comisión de compra, porque es mi agente que me representa. Esa comisión de compra, como ustedes ven en la pantalla, no está. ¿Por qué no está? Porque no forma parte del valor en aduana. ¿Y esto cómo se da? Esto se da muchas veces porque el comisionista actúa también como revendedor. Supongamos un comisionista en Miami y él compra la mercadería y me la refactura a mí. Y dentro del precio de venta del comisionista, que es mi agente, me discrimina la comisión. Y el comisionista, y el importador, cuando le da la factura al despachante, lo primero que dice, mira que esta comisión no forma parte del valor. Entonces la tratan de sacar o deducir del precio realmente pagado por pagar. ¿Esto se puede hacer? Claro que se puede hacer, en la medida que me acredite que es mi agente en el exterior a través de un contrato. De lo contrario, la aduana no va a aceptar este tipo de deducibilidad, porque ¿qué se ha detectado? Que muchos de estos agentes en el exterior son agentes que, podemos decir, tienen la característica de ficticios. Aparecen agentes que no tienen esa categoría y pretenden de que la aduana les permita efectuar una deducción de esa comisión. No. O sea, que la técnica por sí sola no es de aplicación. Hace falta acá que ese ajuste esté avalado por un contrato respectivo. En el caso de las comisiones de venta, sí se ajustan. ¿Y cuándo se da la comisión de venta? ¿Qué diferencia hay con la de compra? Es que la gente representa al proveedor del exterior. Bien la diferencia. Por ejemplo, una empresa japonesa tiene un agente en la República Argentina y ese agente en la República Argentina es el que trata de vender y percibe una comisión. ¿De quién? Del importador. Yo necesito comprar un insumo en Europa y sé que hay acá en San Telmo un representante del fabricante europeo, me contacto con él y seguramente la factura la va a hacer el mismo fabricante del exterior, el documento de transporte va a venir consignado a mí y yo le voy a tener que pagar, aparte del precio al proveedor que surge de la factura, voy a tener que pagar una comisión interna a la gente que tiene acá en San Telmo. Esa comisión hay que ajustarla al precio por pagar. Eso forma parte del valor en aduana de la mercadería, y en muchos casos se omite. Se omite bajo el, diríamos así, bajo el concepto mezquino de que por ser un pago interno le alcanza una tributación interna y no aduanera. Grave error que después se traduce en un sumario contencioso como cuando la aduana investiga y detecta que el importador está pagando internamente comisiones a un agente de ventas del proveedor del exterior y que esas comisiones deben formar parte del valor en aduana de la mercadería. Esta operatoria que estoy describiendo se dio mucho en productos electrónicos, en autos, cuando se permitía la importación de automóviles por única vez, donde el importador omitió declarar en la hoja de valor la comisión de venta a su cargo, ¿no es así?, pagada por
por él al agente de ventas del proveedor. Hago hincapié en esto. O sea, para que ustedes de esta disertación se lleven en claro que este ajuste, lo primero que tenemos que hacer en este ajuste es diferenciar al comisionista de compra del comisionista de venta. El comisionista de compra me representa en el exterior, a mí como importador, y yo le pago una comisión de venta por la gestión que él hace en la compra de las mercaderías. El comisionista de venta, en cambio, representa o es un agente del fabricante o proveedor del exterior y cobra una comisión por la venta que hace en general en el país de importación. Esa comisión forma parte del valor de la aduana y la aduana ha detectado en muchos casos que esa prestación no se declara. En consecuencia, los controles aduaneros, sobre todo los controles ex post, el departamento de valoración tiene dividido en distintos ramos, ramo máquinas, el ramo mercería, bienes de capital, etcétera, etcétera, que es productos químicos. Cada uno se especializa en su materia y ellos analizan ex post este tipo de omisiones, de auditorías que hacen a veces en los libros contables del importador. Así que no sé si, Dayana, vamos bien hasta acá, si hay algún comentario que quieran hacer. Guillermo comenta, la aduana obtiene mucha información para establecer el valor de la mercadería. Como un comentario general lo hace. Pero me parece genial el comentario. La aduana tiene un banco de datos que cada año se va enriqueciendo y que ¿cuál es la distinción de ese banco de datos? Eduardo era el que hizo la pregunta. Guillermo que hizo la pregunta. ¿Cuál es la distinción? Que en materia de valor, la aduana ha mejorado la descripción de la mercadería que va más allá del arancel. Ha introducido la glosa de valor, Guillermo. O sea que para eso creó los sufijos de valor. Tiene más de 20.000 sufijos de valor, lo cual le permite analizar desde el punto de vista de valoración la especificidad de ese producto importado. Imagínate vos que ese banco de datos de la aduana es un banco de datos que le permite hoy conocer ya no la mercadería en forma genérica, sino la mercadería en forma específica, a través del sufijo de valor, a través de la glosa de valor que la arma el Departamento de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria. Es él que tiene la función de armar esa especificidad en materia de valor. Por eso que es muy importante el comentario de Guillermo, en el sentido de que la aduana tiene un banco de datos, yo diría, extraordinario, porque aparte de conocer el valor de las mercaderías, tiene el origen, tiene la procedencia, etcétera, etcétera, y otras variables que le permiten no cometer comparaciones que después no se pueden defender. O sea que las comparaciones que hace la aduana, sobre todo en materia de riesgo de valor, son comparaciones técnicas. Por eso que es muy interesante la pregunta de Guillermo. Bueno, también otro ajuste son los envases y embalajes. La aduana no valora la mercadería en forma desnuda, sino con un envase y con un embalaje. Si yo importo nitrógeno líquido, el nitrógeno líquido lo traigo de Alemania. ¿Qué lo traigo en el aire? Lo traigo en un embalaje temporal. Bueno, perfecto. Tendremos que asignarle. ¿Cuánto vale el embalaje? $10.000, $1.000, perdón, vale,
¿Cuántos viajes hace? 10 viajes. Quiere decir que le vamos a asignar a cada viaje de nitrógeno líquido $1.000 en concepto de embalaje. O sea que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces ya el embalaje viene incluido. Cuando yo compro, por ejemplo, una mercadería FOB Miami, es muy probable que el embalaje ya esté metido dentro del FOB de la mercadería. Pero eso hay que indagarlo muy bien. No solamente el envase y el embalaje, sino la mano de obra. Fíjense ustedes cuando nosotros valoramos las importaciones del salmón del Pacífico, si ustedes ven la caja en la cual se importa el salmón de madera, con sogas alrededor, y cuando se abre la caja, hay un envase de telgopor, y uno abre el envase y está todo el hielo seco, y ve el salmón fileteado, todo con un papel especial transparente que implica que ninguna feta de salmón se toque con la otra. ¿Cuánto vale ese embalaje? ¿Cuánto vale la mano de obra de embalaje para acondicionar esa mercadería perecedera dentro del envase general? Todo eso forma parte del valor en aduana de la mercadería importada. Y eso realmente hay que tenerlo en cuenta en la medida que no esté incorporado en el precio realmente pagado por pagar. Si está incorporado en el precio realmente pagado por pagar, no tiene sentido ningún tipo de ajuste. La otra prestación, que también interesa a los fines de la valoración, es la prestación que llamamos nosotros los valoradores de bienes y servicios que realiza el importador a favor del fabricante de la mercadería. Por ejemplo, yo mando fabricar una mercadería en una fábrica de Vietnam y le digo al fabricante de Vietnam, mirá, yo te voy a suministrar gratuitamente planos, te voy a suministrar determinados materiales que quiero que agregues a la mercadería importada. Y lo voy a hacer gratuitamente, lo voy a sacar en forma suspensiva. Bueno, cuando esa mercadería se termina y el fabricante de Vietnam la exporta al país, cuando llega esa mercadería al país, dentro del FOB no van a estar, evidentemente, dentro del valor, esas cosas, me expresé mal, esas mercaderías que yo le suministré gratuitamente o esos servicios que le suministré. Y la aduana exige, a los efectos de determinada de valor en la aduana, que esos bienes y servicios deben incorporarse dentro del valor en la aduana. Y habla de servicios. Fíjese, es decir, yo le puedo decir al fabricante de Vietnam, mirá que yo te voy a mandar estas mercaderías para que las incorpore, pero el flete aéreo hasta el aeropuerto lo voy a pagar yo. Quiere decir que aparte de suministrarle gratuitamente la mercadería, le estoy suministrando gratuitamente un servicio que es el servicio de transporte. Eso también forma parte del valor en la aduana de la mercadería. Salvo los planos, los croquis, los moldes, que están hechos en el país de importación, subrayo esto, que están hechos en el país de importación, no forman parte del valor en la aduana. Si están hechos en Uruguay, sí. O sea, la ley privilegia privilegia no integrar el costo del plano y croquis en el valor de la aduana en la medida que, diríamos así, que esté hecho en el país de importación. Este tema lo vamos a tocar en forma más general porque no es de uso continuo, no obstante hay que explicarlo. Ahora lo que vamos a tocar, y muy bien Dayana que lo pone acá, es uno de los temas más importantes. Y acá vamos a hacer un poco más de hincapié, que es lo que se conoce con el nombre, ustedes lo habrán escuchado, los royalties, las regalías, los cánones. Las empresas
pagan muchas regalías al exterior. ¿Por qué pagan muchas regalías al exterior? Por el uso de marca, por el uso de una patente, el know-how en un proceso productivo, y todo eso la aduana lo analiza a través de ¿qué? De un contrato. Mire cómo hago hincapié en el contrato. El contrato es la base para poder analizar este tema. ¿No es así? La aduana analiza el contrato, sobre todo traducido, ¿no es así? Es preferible que el importador lo traduzca para evitar malas interpretaciones, y ahí ve la aduana por qué se paga esta regalía. La regalía se paga por el uso de una marca, por el uso de una patente. Imagínense, la aduana tiene investigado a los laboratorios, miren las patentes que hay, a las automotrices, todos los procesos productivos, las marcas que ustedes conocen, tiene investigada a las empresas de cosmético y tocador, tiene investigada a las empresas de productos químicos, a las empresas alimenticias que trabajan con patentes extranjeras, y por eso remuneran el conocimiento al licenciante a través de un canon. ¿Qué es el canon? ¿Qué es la regalía? ¿Qué es el royalty? En general, los valoradores lo definimos como un porcentaje del precio de venta. Es decir, cuando yo voy a la farmacia a comprar un remedio y está sujeto a una patente, cuando me hacen el ticket, ya estoy pagando ahí el uso de la marca, que después el distribuidor o el licenciatario tendrá que revertirlo al dueño de la licencia. O sea que ahí hay una cuestión financiera también, ¿no es así? Porque el Banco Central va a controlar también los pagos en concepto de regalías, más en este momento, ¿no es así? Ahora bien, estos contratos de propiedad intelectual, que son muy sensibles, hay que leerlos muy bien, se caracterizan por ser contratos que hay que inscribirlos en el Instituto de la Propiedad Intelectual, acá en Paseo Colón y México, enfrente del Otto Kraus. Ahí se inscriben generalmente los contratos de propiedad intelectual, y las empresas, evidentemente, tratan de transparentar esos contratos, no solo desde el punto de vista aduanero, sino también desde el punto de vista impositivo. La aduana analiza ese contrato. Ahora bien, el hecho de pagar una regalía al exterior, y esto quiero que lo recalquemos, no necesariamente implica que esa regalía hay que ajustarla al precio. Como está en la pantalla acá, fíjense, una regalía puede ser por una patente, una marca de fábrica o un derecho de autor. Me olvidé de los derechos de autor. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, fíjense ustedes las telenovelas que hay a la tarde por televisión, colombianas, peruanas, venezolanas, brasileras, y las preguntas que nos tenemos que hacer: ¿cómo entran esas telenovelas? ¿Y los derechos de autor? ¿Quién los paga? ¿La distribuidora? ¿Los incluyó en el valor de la aduana de la película o la telenovela? ¿Por qué les digo esto? Porque hace 15 años hicimos toda una investigación de 100 telenovelas y nos encontramos que evidentemente dentro del valor en la aduana no estaba metido el derecho de autor, y el derecho de autor forma parte del valor en la aduana de la mercadería. O sea, esa suma que se paga, yo voy, por ejemplo, a un cine en Recoleta, voy a ver una película, cuando saco la entrada, dentro del precio de la entrada está el derecho de autor, y el derecho de autor lo van a girar seguramente al exterior, no está en el precio pagado por pagar, y ese derecho de autor hay que incorporarlo en el valor de la aduana de la mercadería en la medida que se cumplan determinadas condiciones. Eso vamos a verlo dentro de un ratito. Ahora bien, el único que no forma parte del valor de la aduana es el derecho de reproducción. El derecho de reproducción, que se identifica de la siguiente manera: yo traigo un máster, lo importo, un máster, depende del conjunto musical, depende de la película, y acá hago reproducciones, y sobre esas reproducciones pago un derecho de autor.
ese derecho de autor, llamado derecho de reproducción, no forma parte del valor en aduana. Eso explícitamente la ley, en la nota interpretativa del artículo 1, excluye del valor en aduana el derecho de reproducción correspondiente. Y ahora vamos a ver muy bien la filmina que nos puso Dayana. Dayana me parece que conoce mucho valoración, ¿no es así? Porque me está siguiendo al pie de la letra, ¿no? Para que una regalía forme parte del valor en aduana, se tienen que dar tres condiciones. Tres condiciones. Miren el gesto mío, ¿no? Primero, que no esté incluida dentro del precio, porque está incluida el derecho de la marca. ¿Para qué voy a ajustar? En su momento, y les voy a poner un ejemplo, hace muchos años habíamos detectado que las remeras, la importación de remeras marca Lacoste, que venían de Perú por el tipo de hilados, ya tenían dentro del valor de la mercadería el derecho de autor. No sé si estas condiciones se mantienen o no se mantienen actualmente, ¿no? Pero no es lo usual. Lo usual es que la regalía se pague ex post, a posteriori, cuando se venda la regalía, cuando se venda la mercadería, perdón. Y la condición es que, la segunda condición es que la regalía que se paga tiene que estar en relación con la mercadería importada. Si yo traigo unas zapatillas, por ejemplo, todos los nombres son figurativos, marca Reebok, y la vendo en el shopping en Alto Palermo como Reebok, la regalía que yo pago al comprar la zapatilla se relaciona con la mercadería importada. ¿Por qué? Porque está identificada con el calzado que yo importé y destiné a consumo. Pero puede ser que yo traiga una materia prima, que acá la procese, la mezcle y arme una bebida no alcohólica, o fabrique una bebida alcohólica, y la mercadería pague una regalía por esa bebida alcohólica, y la regalía no la puedo identificar con la materia prima importada. ¿Por qué? Porque se diluyó, perdió esencia dentro del producto final. En consecuencia, ahí no vale el ajuste por regalía, porque la regalía no se relaciona con la mercadería importada. Miren qué sutileza la que estoy explicando, ¿no? O sea que la regalía tiene que estar en relación con la mercadería importada. Si la mercadería importada, cuando entra al país, se importa o se destina a consumo y se somete a un proceso productivo y ahí perdió identidad. ¿Qué significa que perdió identidad? Significa que se evaporó, por ejemplo. No es factible relacionar la regalía con la mercadería importada y no corresponde hacer el ajuste. Y la tercera condición, por eso que la presentación de la aduana francesa es muy interesante, es que sea una condición de la venta. Que sea una condición de la venta. Esto es lo más difícil de explicar porque en este aspecto el acuerdo no lo ha definido y tuvimos que recurrir a distintas interpretaciones. Afortunadamente hoy ya nuestro órgano técnico, cuando digo nuestro órgano técnico me refiero al Comité Técnico de Valoración en Aduana, que funciona 2 veces por año en Bruselas, y que se reúne dentro de pocos días, en octubre, en Bruselas, donde van todos los técnicos de las aduanas del mundo. Ahí se aprueban y se definen las cuestiones como esta. ¿Qué es condición de la venta? Y bueno, la condición de la venta, en cierta medida, y en un lenguaje sencillo para que se entienda, la pregunta es: señor importador, ¿usted qué importa? Zapatillas. Marca XX. ¿Paga una regalía? Sí. Paga una regalía al licenciante en Miami. ¿Usted puede importar esas zapatillas sin pagar la regalía? No. Para la aduana es una condición de venta. Esto que estoy diciendo no es aceptado para muchos,
¿no es así? En el sentido de que la condición de venta debe estar explicitada en el contrato, no debe ser una condición de venta implícita. Pero realmente los técnicos nos basamos en nuestra bibliografía, y nuestra bibliografía son los documentos de las sesiones de Bruselas, del comité técnico, que después se aprueban en Ginebra, en el GATT-OMC. Así que la validez de eso para las aduanas del mundo es una validez, yo diría, no relativa, sino una validez importante a los fines de la determinación del valor en aduana. Y como caso testigo de esto, y los que quieran ahondar en el tema, ha habido un fallo para la aduana muy importante, que es el fallo FOR, hace muchos años, que fue firmado por todos los jueces de la Corte Suprema, en la cual validan lo que yo estoy diciendo. O sea que la aduana en este terreno ha avanzado mucho en lo que respecta a la descripción digamos así, de este concepto de la condición de la venta de la mercadería. Es decir, sintetizando, para un poco acelerar la explicación, que cuando ustedes estén frente a que un importador paga una regalía, tenemos que hacer tres preguntas, como bien dice la pantalla. ¿Está incluida o no en el precio? Seguramente no. ¿Está en relación con la mercadería importada? Es decir, la regalía que yo pago por el producto final, ¿la puedo relacionar con la mercadería importada? Sí, está en relación. La regalía que yo pago por la mercadería importada, la puedo relacionar no porque se diluye, se evaporó en el proceso productivo nacional. Ahí estaría la concepción de la condición de la relación con la mercadería importada. Y la condición de venta, que es la más compleja de definir, es cuando esa regalía se paga para poder importar la mercadería. El proveedor me exige que sí, para poder importar yo debo pagar un canon o regalía respectivo. Esas son las tres condiciones. Ojo que acá estamos hablando de ajustes millonarios. No es ajuste de unos cuantos dólares. Esto la aduana lo hace en forma anual. O sea, la aduana determina el ajuste por cánones y derechos de licencia en forma de post. Los importadores, por el uso de marca y patente, y podemos hablar de cifras que superan el $1.000.000 en muchos casos. Depende de la marca, depende de la patente, depende del porcentaje de regalías. En general se van devengando semestralmente o anualmente. Todo depende del contrato respectivo y es realmente un ajuste muy importante para el servicio aduanero. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Miguel. Mar Báez, bueno, creo que esto viene de antes, pregunta con respecto a una mercadería viene donada, digamos, si se le cobra algún tipo de impuesto. Entiendo que debe ser a nivel general cuando van a hacer la valoración, o cómo será la valoración de una mercadería donada. Muy buena tu pregunta. En general, cuando yo empecé a explicar en la primera parte, dijimos que el valor de la aduana es el precio realmente pagado por pagar, y para que ese precio sea así debe existir una venta. En el caso de las mercaderías que son donadas, las donaciones, los trueques, el alquiler o el leasing, evidentemente no entran dentro de este método que estamos explicando del artículo número 1 del valor de transacción. Es decir, eso no tiene nada que ver con el arancel. Seguramente esa mercadería que es donada va a pagar derechos de importación. ¿Pero sobre qué valor en aduana? Sobre el valor en aduana que establezca la aduana, no en base al precio realmente pagado por pagar, porque no existe precio realmente pagado por pagar. ¿Y por qué método puedo valorarla? Por el método de transacción de mercaderías idénticas, por el método de transacción de mercaderías similares, etc. Pero la valoración hay que realizarla igual, por más que sea una donación. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que por ser una donación, supongamos
en una determinada... en un determinado momento tuvimos un caso de que se importaban unas Biblias nuevas para uso de una determinada religión. Entonces, ¿qué hizo el templo, la religión? Pidió al Ministerio de Economía una exención de derecho de importación. O sea que esa Biblia no paga derecho, pero no porque lo dice la aduana. El arancel establece un pago de derechos, sino porque el Ministerio de Economía, en función a la evaluación que hizo, ha establecido la exención. Es el ministro de Economía, a través de una resolución, es el que fija la exención de derechos de importación. Pero en general, si no está exenta por esa resolución, paga derechos de importación. Y el valor en aduana de la mercadería importada hay que establecerlo por más que sea una donación. Por eso, evidentemente, viene la pregunta de Guillermo, ¿dónde saca los valores? Del banco de datos. El banco de datos de la aduana, a través de los sufijos de valor y estadística, nos permiten, evidentemente, establecer el valor en la aduana de la mercadería importada. ¿Está claro esto? Bien. ¿Alguna pregunta más, Dayana? Sí, bueno, Leila también dice, toda mercadería tiene un valor, en base a lo que usted está comentando. Y bueno, Joel pregunta, con respecto al tema de los cánones y licencias, un ejemplo de importación donde se incluya regalía en el valor en aduana. O sea, que ya venga, entiendo yo que ya venga incluido el valor. Claro, bueno, el único caso que yo pude corroborar hace muchos años, yo trabajé muchos años en la sección de investigaciones de valor, es de una empresa que traía estas remeras con el logo que les comenté, no sé, y ya venía incluido la regalía por el uso del logo, la marca, dentro del valor en la aduana. Ahora, esto puede haber cambiado la realidad, porque imagínense que estas cuestiones, Dayana, no, perdón, Dayana era quien preguntó. Joel preguntó. Joel, estas cuestiones van cambiando año tras año. La realidad cambia por efectos de la economía. Hasta a veces las empresas deciden a veces no pagar regalías por determinados motivos, ¿no? Por eso que la aduana debe estar muy atenta a estas cuestiones. Pero los mínimos casos son en que la regalía ya viene metida, el uso de la marca ya viene metido dentro del valor de la mercadería. En la mayor parte de las veces la regalía es post. Hay que esperar que se venda o la película se transmita en el cine o se proyecte en el cine o se proyecte la telenovela colombiana en la televisión para poder analizar el derecho de autor o el canon y eventualmente la aduana le dirá si se mete o no se mete dentro del valor en aduana de la mercadería importada. ¿Alguna otra pregunta más? Estamos bien por ahora. Bueno, ahí. Gracias, Dayana. No, por favor. El otro tema, el otro ajuste que saqué hace pocos días un artículo, me olvidé todavía ahora después se lo voy a llevar al Instituto de Capacitación para que lo pegue en su página, que es un tema del producto de la reventa, ¿no? El producto de la reventa. El producto de la reventa es un ajuste obligatorio que se da, y lo voy a transmitir con mis propias palabras, cuando un importador hace un contrato con un fabricante alemán para la compra de tractores para arar un campo. Entonces, tiene una concesionaria, por ejemplo, en Rosario, y el proveedor del exterior le dice, mire, yo le voy a vender 10 tractores a $40.000 cada uno, FOB Puerto de Hamburgo. Pero eso sí, cuando usted venda el tractor, por ejemplo, en la zona donde tiene la concesionaria, en Rosario, me tiene que mandar $5.000 más. O sea que aparte de los $40.000, le tengo que mandar $5.000 más. Ese es el producto de la reventa. Cuando se revende la mercadería en el mercado interno, hay que enviarle un producto de la reventa. Y usted dice, ¿pero eso no es una regalía? No. ¿Es un royalty? No. ¿Qué es entonces? Eso en el comercio internacional se conoce con el nombre de producto de la reventa.
Por supuesto que yo estoy hablando todo en lenguaje, en habla hispana, pero si ustedes tienen el acuerdo de valoración, pueden tener la versión francesa o la versión inglesa, es exactamente igual. O sea que es terminología, es un lenguaje común. El producto de la reventa, ¿cómo cómo lo calificaría o conceptualizaría? Lo conceptualizaría como la participación que tiene el de afuera, entre paréntesis, el fabricante, en los negocios del de adentro, entre paréntesis, del importador. Dice, no entiendo lo que quiere decir. Bueno, ¿qué significa esto? Que el fabricante del exterior quiere participar en las ganancias del importador argentino y no se contenta con que le pague por cada tractor el precio de $40.000. Quiere algo más, y ese algo más se llama el producto de la reventa. O sea, quiere participar en las utilidades o en los negocios del importador. Miren qué complejo esto. Acá también hace falta un contrato. Esto hay que declararlo en la hoja de valor, en la declaración de los elementos del valor en aduana, para llegar a determinar el valor en la aduana. Es importante que el importador transparente su operatoria para que la declaración sea veraz y que el despachante de aduana, evidentemente, no cometa una inexactitud producto de una omisión de un ajuste de valor. Esto es lo preocupante. Por eso que viene bien esta charla a nivel profesional, en el sentido de poder transmitir estos conocimientos que producen inexactitudes y que entramos en un tema sumarial, en tema de multas, que pueden ser muy importantes. La multa es 1 a 5 veces el perjuicio fiscal actualizado. De allí que es trascendente la interpretación de este tipo de incrementos en materia de valoración aduanera. Sintetizando, ajustes obligatorios, comisiones de venta que paga el importador, los envases, los embalajes, las prestaciones a título gratuito o precio reducido, los derechos de licencia y el producto de la reventa. Ahí está, yo diría, la célula básica del incremento al precio pagado por pagar. ¿Y por qué digo la célula básica? Porque cualquier inexactitud u omisión pecamos a través de un sumario contencioso, a través de la aplicación del marco infraccional al artículo 954A del Código Aduanero. ¿Alguna pregunta respecto de este tema? No, por ahora no, venimos bien. Bueno, vamos bien entonces. Y ahora, Dayana, si habías antes llegado a otro tipo de ajustes, ahí está. Ahora nos vamos a referir a este ajuste que parece un ajuste a veces insignificante, pero que trae consecuencias. Ustedes, como estudiantes de comercio exterior, y si han hecho la materia, dicen la aduana valora CIF. Bueno, eso es una expresión general. La CIF es una condición de venta. En valoración de exportación sí habla de un FOB, pero en ningún momento la norma internacional habla de que el valor en aduana hay que fijarlo sobre una condición CIF. No. El valor en aduana es el precio pagado por más ajustes. Y ahora viene qué ajustes, como dice acá la filmina o la pantalla, dice 8.2. Son los ajustes facultativos u obligatorios. U optativos, me expresé mal. Facultativos u optativos. Que están capturados en nuestro país por el decreto 1026 del 87, exactamente el artículo 5, que habla de que estos ajustes que puso acá Dayana
son obligatorios. O sea que nuestro país, el Mercosur, América Latina, América Central, la China, Rusia, la Europa, valora incorporando estos ajustes. Pero ¿por qué habló de tal manera? Porque hay países que no lo incorporan. Léase Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, no incorporan estos ajustes que vamos a ver ahora al valor en aduana de la mercadería. O sea, valoran solamente sin incorporar estos servicios. Miren que estamos hablando de aduanas de tremenda relevancia en el contexto mundial. Por eso que la ley le da la posibilidad a los estados partes de decir, señores, estos tres ajustes que vamos ahora a explicar pueden o no formar la aduana de la mercadería importada. Eso lo dejamos librado a cada administración aduanera, de incorporarlo o no incorporarlo en el valor en la aduana de la mercadería importada. ¿Y cuáles son esos ajustes? Los gastos de transporte. No el flete, como dicen muchos. El flete es una parte. Si hay que limpiar un contenedor de pescado y hay un gasto de transporte, si hay que pagar un peaje hasta el puerto, lugar de importación, eso forma parte del valor en la aduana. Y en la certificación de la marítima tendrá que tener el grado de detalle para que la declaración en la aduana sea correcta. La ley no habla de flete, de los gastos de transporte, que es un concepto mucho más amplio que el concepto de flete. La aduana mira esto con 4 ojos, no con 2, en el sentido de ver de que realmente estén metidos dentro del gasto de transporte todo lo que corresponde, hasta el puerto o lugar de importación. Ese es el punto geográfico que distingue la norma. Los gastos de carga, los gastos de descarga y de manipulación relacionados con el transporte, el segundo logo, forman parte del valor de la mercadería. Yo compré Edward Miami, la carga en el vapor forma parte. La descarga en el puerto forma parte del valor del vapor. La manipulación relacionada con el transporte de la mercadería forma parte del valor. Miren qué concepto amplio. Por eso la certificación de la empresa transportista debe ser una certificación amplia, clara, porque la aduana, ante la duda, y señor, este concepto forma parte del valor en aduana de la mercadería importada hasta el puerto o lugar de importación. Ese es el punto límite. Todo lo que excede el puerto o lugar de importación, es decir, todo lo que es posterior a la importación, no forma parte del valor en aduana. Y finalmente, el costo del seguro. No dice nada la norma. No obstante, los valoradores también le pusimos un límite al costo del seguro, que es hasta el puerto o lugar de importación. Hasta ahí. 3 elementos, 3 conceptos fundamentales dentro de la operatoria. El gasto de transporte, el gasto de carga, descarga y manipulación hasta el puerto o lugar de importación, el costo del seguro. Elementos que se adicionan al precio pagado por pagar para formar parte del valor en aduana de la mercadería. El Mercosur valora con esta definición. América Latina y América Central valora con esta definición. Y la aduana ha hecho investigaciones relativas a estos servicios cuando se sobrevaloraban los fletes o se subvaloraban los fletes. Por eso hay que tener en cuenta estas condiciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Leila pregunta, ¿qué decreto? Entiendo que debe ser en relación a el ajuste que torna obligatorio, el decreto que torna obligatorio los ajustes estos que acaba de comentar en Argentina.
Leila, es muy buena tu pregunta. La reglamentación de la ley del valor, la ley original, que era la 23311, bajo los auspicios de la Ronda de Tokio, fue realizada a través del decreto 1026 del 87, artículo 5. Ahí vas a encontrar, o van a encontrar en el artículo 5, lo que estoy explicando, la obligatoriedad de incluir en el valor en aduana los gastos de transporte, los gastos de carga, la manipulación y el costo del seguro, y vas a encontrar también algo muy importante que es qué es el puerto lugar de importación a los efectos aduaneros. Ese decreto está vigente, lo hizo el doctor Mario Alsina, que trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Economía, y realmente de una prolijidad tremenda en cuanto a la terminología que emplea. Posteriormente, con el advenimiento de la Organización Mundial de Comercio, ese decreto sigue vigente, porque reglamenta una ley que no está derogada. Algunos abogados interpretan que esa ley está tácitamente derogada. Así que sería recomendable para los que tienen dudas respecto a estos servicios, porque hay muchas dudas, que lean el artículo 5 del decreto 1026 del 87, es cortito, y van a ver el alcance de los términos a nivel técnico correspondiente. Así que acá tienen básicamente la definición de los servicios. Y para ir finalizando estos ajustes al precio pagado por pagar, lo que me interesa es recalcar que estos ajustes que Dayana puso muy bien en la pantalla, hay que hacerlos sobre bases objetivas y cuantificables. Esto debe entenderse. La aduana no ajusta con un ojo. Si lo hace mal. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo pago una comisión, debe existir un contrato. Si yo hago un ajuste por los gastos de transporte, debe existir una guía aérea, una carta de porte. Si yo hago un ajuste por el costo del seguro, debe existir la póliza. Si yo hago un ajuste por regalías, debe existir el contrato o el pago del derecho de autor, si es propiedad intelectual. Y si yo hago un ajuste por el producto de reventa, también debe existir un contrato. Los ajustes, y dice la ley muy sabiamente, hay que realizarlo sobre bases objetivas y cuantificables, no sobre bases subjetivas. Y no existen, y esto quiero subrayarlo, otros ajustes que no sean los que estamos detallando acá. O sea, los ajustes son taxativos: comisiones, corretajes, prestaciones, comisiones, producto de la reventa, gasto de transporte, carga, descarga y manipulación y costo del seguro. Sobre esa base está estructurada la definición del valor en aduana. Sobre esa base ustedes pueden construir o declarar el reverso de la declaración de los elementos de valor, que está digitalizada. Esa declaración tiene un precio, que es la parte A, con los pagos directos, los pagos indirectos, tiene ajustes, que son los que estamos viendo ahora, que hemos detallado y explicado, y tiene ajustes a deducir. ¿Cuándo qué? Cuando, acá están muy bien los elementos a deducir. ¿Cuándo qué? Cuando, por ejemplo, yo compro en condición TDP, house to house, puerta a puerta. Un proveedor alemán me vende una máquina hilandera, DDP Luján.
Entonces la factura tiene que venir discriminada. El valor de la máquina, el valor del flete internacional, el seguro, los gastos de desaduanamiento de la aduana argentina, en sentido amplio, el flete desde el puerto hasta Luján, eventualmente el gasto de montaje que puede hacer el fabricante de la máquina para montarla en la fábrica que yo tengo en Luján. Si esos gastos están discriminados en la factura, y como ya exceden al puerto lugar de importación que define el artículo 5 que recién mencionamos del decreto 1026 del 87, hay que deducirlo conforme a este tipo de filminas que estamos acá. Gastos posteriores de importación, costo del transporte de Buenos Aires a Luján. Los derechos e impuestos que paga la aduana no forman parte del valor de la aduana. Las comisiones de compra no forman parte del valor de la aduana. Los intereses tampoco forman parte del valor de la aduana. La aduana valora en condición contado, no valora con intereses. Bueno, en general, más o menos llevó casi un poquito más de una hora, cumplimos con lo que la programación de la disertación, así que todas las preguntas que quieren hacer, igualmente Dayana me dijo que esto está grabado, si alguno, yo vengo los miércoles al instituto, más o menos 8:10 estoy acá, si alguno tiene alguna duda puede venir a verme, ¿no es así? Lo importante es establecer un canal de comunicación para esto que estoy ahora desarrollando, no es una explicación teórica, sino es una explicación de la práctica diaria, de todo lo que en el día a día, evidentemente, acontece en materia de valor en la aduana. No sé si Dayana quiere agregar algo más o... Sí, a ver, había dos preguntitas más, bueno, sobre los ajustes facultativos. Joel preguntaba, creo igual que esto usted lo aclaró, pero por las dudas lo vuelvo a leer. Estos ajustes serían los llamados facultativos, ¿dependerían de los Incoterms adoptados por las partes? ¿O es indistinto? Por supuesto que los ajustes facultativos, que para nuestra legislación son obligatorios, van a depender de la condición. Si yo compré Esword, Milán, tengo que llevarlo, la mercadería, los gastos de transporte hasta el aeropuerto de Milán. Milán hay que agregarle el flete internacional y el seguro, la carga, descarga y manipulación. Si yo compré CIF Puerto de Buenos Aires, evidentemente ya ahí tiene incorporado en general los conceptos que hemos venido. Depende mucho de cómo está, digamos así, definida la condición de la venta de la mercadería. ¿No es así? O sea que vale mucho la Incoterm. Si es de DP, recién lo explicamos, o sea, depende de las condiciones, si sean C o D, o puede ser FAS Miami también, FAS al costado del vapor. Entonces, es muy importante que declarar la condición de venta y que la factura esté bien confeccionada con esa condición de venta, porque ustedes en base a esa condición de venta y la certificación de la marítima, de la agencia, van a tener que determinar el valor en aduana de la mercadería importada. ¿Cuál era la otra pregunta, Diana? Y la otra pregunta, hoy en día el valor del flete no tiene que superar el 15% del valor del FOB de la mercadería. No. Eso ya lo descarto, son usos y costumbres que hay que mirarlas muy bien, no está escrito en ningún lado, hay que tener mucho cuidado con eso. La aduana tiene tablas de fletes, valores armados, valores de referencia, pero yo no tengo idea de que sea el 10, el 15, no, hay que tener mucho cuidado. Generalmente la aduana trabaja con tarifas normales y habituales en materia de flete internacional. Lo mismo que el seguro estimativo. Alguno es el 1% del FOB, el 0,5%. No está escrito eso. No está escrito eso. Hay que tener mucho cuidado con los porcentajes correspondientes porque pueden
a inducir horror. Lo que le interesa a la aduana es el precio real. Lo que le interesa a la aduana es el flete real que se pagó por esa importación. ¿Y eso dónde debe surgir? Debe surgir del documento de transporte, que es el que evidentemente es el elemento objetivo y cuantificable que nos permite determinar el valor de la aduana. ¿Está claro? Sí, ¿Alguna otra pregunta más? Florencia agrega acá, gracias, corría ese rumor, por eso consulté, muchas gracias, ahí le agradece. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más, pueden escribirla, yo ahí estoy repasando. Bueno, mientras tanto, acá muchos saludos. Bueno, Adriana, excelente clase. Jessica Stock, excelente profe. Leila González, gracias, profe, muy claro. Mónica también le agradece, muy clara su explicación. Luzco Caro, excelente profe, un gusto escucharlo. Lorena, gracias, profe, muy buena clase. Así que bueno, estoy leyendo ahí un poco los comentarios. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Y siempre acuérdense que yo vengo los miércoles. En general es muy difícil que yo falte. A las 8:10 ya estoy acá, 8:30. Así que cualquier duda que tengan, evidentemente me vienen a ver o le mandan un mail a Dayana, me contacto y con eso establecemos un vínculo a los efectos de aclarar cualquier... es un tema complejo. Es muy difícil sintetizar esto en 20 minutos, en 40, 45 minutos. Calculen que el tema de ajuste me lleva por lo menos 6 o 7 clases de 2 horas cada una, Sí. Viéndolo desde el punto de vista teórico y práctico. Así que yo les agradezco infinitamente a ustedes que se hayan conectado y que hayan querido conocer un poco mi opinión en función de mi experiencia como asesor en el Centro Despachante de Aduana. Así que muchas gracias a todos y Bueno. queremos tener varias charlas de otros temas para que pues, podamos enriquecernos, para saber que esto es para ustedes, no es para mí. Ahí justo preguntaban un mail, bueno, ica.ica.com.ar, ahí pueden escribir. A ver qué más, muchísimas gracias. Nunca había comprendido tan bien los ajustes. Un genio. Bueno, ahí las felicitaciones. ¿Qué más? Bueno, gracias. Bueno, siguen agradeciendo acá los chicos. Hola, ¿tiene costo hacer el presupuesto de CIF? No sé, Marce, ¿es una pregunta esa? ¿Tiene costo hacer el presupuesto de CIF? No sé a qué se refiere, pero bueno, si querés aclararlo como para preguntarle al profe. Bueno, de paso, mientras tanto les digo, esta charla, como bien dijo el profe, va a quedar grabada, está grabándose, la vamos a estar subiendo a el canal de YouTube del instituto, así que ustedes ahí pueden seguir el canal. También lo vamos a estar difundiendo en redes, por si hay alguna consulta y demás, pueden hacerla en los comentarios o incluso, bueno, mandando un correo, ¿sí? Esperamos próximas charlas, dice Florencia. Bueno, ojalá así sea. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y tengan en cuenta de que toda mi explicación, los ejemplos que di, fueron ejemplos para ayudarlos a comprender a título figurativo. ¿Sí? Bien. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. No, Miguel. gracias a ustedes y les deseo un buen descanso y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos por participar. Ahí, a ver, Elizabeth levantó la mano, no sé. A ver. Podés escribir, Elizabeth, porque no tenemos los micrófonos. Y Max Perfecto. dice, una vez hecho el presupuesto de valor en aduana, ¿se cobra algo más? Y bueno, la liquidación de los impuestos, entiendo yo, Mar, ¿no, Miguel? Claro, una vez que lo importante es establecer el valor en aduana y sobre la base del valor en aduana se hace un presupuesto de todos los tributos que corresponde. Le hace el derecho, la estadística si corresponde, el anticipo de ganancias, el IVA adicional, el eventual ingreso brutos. Eso hay que hacer el presupuesto, pero lo importante, eso es una cuestión de liquidación. La cuestión más trascendente es la fijación de la base imponible. Ese es el acto técnico que debe interesarle a ustedes. Después el sistema liquida automáticamente.
Exacto. Bueno, bueno. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Un Buenas saludo. noches a todos y gracias. Gracias. Hasta luego. Buen descanso. Gracias, Daniela, por tu Gracias. colaboración. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.